Buenos días, ¿cómo están? Me alegro poder estar de vuelta con ustedes en esta... Yo voy a decir mañana, pero en realidad no va a ser mañana para mí. Esto es un sábado a la tarde, estoy grabando porque encontramos que es mucho mejor poder hacerlo de esta manera, así los pueden ver todos juntos, ya sea por YouTube ahora. Y ha dado buenos resultados el domingo pasado, así que lo vamos a hacer de la misma manera. Esta semana ya tenemos la primera semana de plegamos al ayuno y oración por Argentina en el programa Argentina Oramos por Vos. Así que estuvimos orando mucho por la familia esta semana. A raíz de estas cosas que estamos viviendo, de todo que nuestra familia precisamente está encerrada, está guardada en sus casitas, y que esta cuarentena se vuelva a extender, tenemos que buscar refugio, tenemos que buscar quizá guía y fortalezas todavía más, y orar mucho más por las familias. Hay noticias de otras familias en el mundo que podemos ver las noticias y que como que ya no se aguantan. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de la familia, les voy a hablar un poco acerca de los padres más que nada, y del gran desafío de los padres que estamos viviendo, en especial también con Betty, acá en casa. Nosotros desde que decidimos casarnos, decidimos formar una familia, Dios nos ha bendecido, nos ha dado un hogar, nos ha dado todo lo que tenemos, vino de su mano. Nosotros no sabíamos cómo hacer esto, nosotros no sabíamos cómo llevar adelante 4 personas, ¿no es cierto? Y todavía no sabemos. Les voy a dar algunas ideas, les voy a hablar de la palabra de Dios. Para mí, yo entiendo que cada niño que nace en este mundo es una bendición y tiene un propósito y tiene algo que cumplir. Y nosotros como padres tenemos que, somos los responsables, como digo, cada vez que presento a un niño delante de Dios cuando nacen y nos llevaban a la iglesia y nacía y orábamos por ellos, así como hizo Jesucristo. Los niños son el futuro y tenemos que orar por ellos y enseñarles, y esa es la tarea primordial principalmente de la familia, de sus padres. Hoy día podemos ver que muchos se encontraron con la realidad que le dejaban que la educación lo haga la escuela, que la educación se encarguen los demás, se encargue el Estado. Pero no es así. La primera educación empieza por casa. Yo sé que eso lo saben. Yo sé que eso lo saben, pero a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos y dejamos por comodidad nuestros principios no sean enseñados y transmitidos hacia nuestros hijos, en nuestra fe incluso como cristianos, no se transmita correctamente hacia nuestros hijos. Y así es como vemos también hijos de personas supuestamente creyentes que no quieren saber nada con Dios. Entonces esa fe no ha sido bien transmitida. Esa fe, quizás no estoy echando la culpa ni poniendo en tela de juicio la crianza, sino que no supo arraigarse. Entonces no hay tampoco una fórmula exacta de cómo hacerlo. La paternidad es algo que uno va aprendiendo a hacerlo, me dijeron una vez, a medida que vas andando. Si algún día me llegara a preguntar a alguno de mis hijos cómo aprendiste a ser padre, le diría con ustedes, porque no queda otra. Yo puedo tomar experiencias de los demás, pero cada persona así es tan especial. Cada uno de nuestros hijos es tan especial que lo que me sirvió con Iván no me sirve con Jeremías. Para nada. Tuve que volver a aprender a ser otro padre para Jeremías. Tengo que volver a ser otro padre para Tayel. Y tengo que volver a ser otro padre para Maylén. Tengo que ser un padre en 4 partes diferentes. Si bien el padre tiene que ser siempre, a la vez somos los padres, los hombres, los jueces, los que tenemos la figura de autoridad. Yo la verdad me tengo que separar en 4, porque no puedo tratar a mis 4 hijos por igual, en el sentido de que cada uno tiene sentimientos muy diferentes. Lo que Jeremías y Iván entienden de una manera, los otros 2 no, ya sea por su edad de diferencia,
pero más que nada por su forma de pensar y su forma de ser, sus sentimientos, que todos son criados de la misma manera, bajo las mismas reglas en la casa que ponemos con mi esposa, sí, pero de allí cada uno tiene su propia impronta natural. Me extendí un poquito de esto para hacerles ver este ejemplo que les voy a leer, ¿sí? De unos padres que no podían tener hijos. Esto está en Jueces capítulo 13. Vamos a hablar de los padres de Sansón. No vamos a hablar de Sansón. ¿Sí? Vamos a hablar de los padres de Sansón. Manoa y su mujer no podían tener hijos, encontrarse en el capítulo 13, ¿sí? Y que un día se le presentó un ángel. Un cierto día se le presentó un ángel a la mujer de Manoa, no dice el nombre la Biblia, ¿sí? Y le dijo algo que la marcó, porque no sé por qué está marcado así, pero bien se lo podríamos preguntar a Dios cuando estemos allá arriba. Le remarcó algo. Y le dijo, he aquí, tú eres estéril. ¿Acaso la mujer de Manoa seguramente no lo sabía? Y nunca has tenido hijos, dice el versículo 3. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Y te leo esto porque me llamó poderosamente la atención. ¿Qué fue lo que habrá pasado tanto Manoa y su mujer en el tiempo que han vivido juntos, que no aclara la Biblia? ¿Sí? Pero el ángel le remarcó algo, su necesidad. Vos sos estéril y nunca tuviste hijos. Pero va de aquí, he aquí que vas a tener y vas a dar a luz un hijo. Y le da la indicación enseguida. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. En Jueces encontramos que cada vez que los israelitas se alejaban de Dios, se arrepentían, clamaban y Dios levantaba un juez. Sansón, este niño que nació de un nacimiento milagroso, ¿sí? Porque la madre era estéril, ¿sí? Iba a ser el futuro juez, uno de los jueces que mató a millares de filisteos, que eran los que estaban sojuzgando y esclavizando a los israelitas. Pero nuestra charla de esta mañana, tarde mía, mañana ustedes, lo vuelvo a aclarar, es que son los padres. Ellos tenían una necesidad y quizás tenían un anhelo de tener eso. Y el ángel de Jehová les dijo a su mujer, vos sos estéril y no podías tener hijo, pero vas a tener un hijo. Le marcó un error y le dio una buena noticia. Jehová miró tu aflicción, podríamos decir. ¿Sí? Y la mujer contenta, seguramente, fue corriendo y le dijo a su esposo lo que había pasado. Encontramos otra cosa muy buena en el relato que sigue. Manoa inmediatamente oró al Señor y le dijo, Señor, yo te ruego que envíes de vuelta al varón que enviaste a mi esposa y nos diga de qué manera tenemos que criar a este niño. Y aquí está el punto. Ninguno de nosotros, vuelvo a decir, sabe ser padre. Y voy a tomar palabras prestadas de mi tía Magdalena. Si alguno de mis primos está viendo esto o que a veces me ven, ustedes saben la relación que yo tenía con mi tía, casi como una madre. Una vuelta hablando de mis hijos, yo le dije, ¿cómo hago para estas cosas? Hablábamos de cosas puntuales de cada uno de mis hijos. Y ella me dijo el secreto para criar a 5 varones. Y me dijo, tan solo tenés que pedirle a Dios que te guíe. Y hoy, leyendo esto, encontré algo que
ella en su sabiduría, poca, pobre, puedan decir lo que quieran, ¿sí? Me enseñó. Y así empecé a ser padre. Pero esto es una lección, y que este tiempo, como cuando empezamos la cuarentena, que no sea solamente un tiempo de aislamiento, sino que podamos aprender incluso a ser mejores padres. Que mi relación en este último tiempo ha mejorado con mis hijos, sí, porque estoy más tiempo en casa, gracias a esta cuarentena. No porque no trabaje, sino que he trabajado un poco menos. No nos falta nada, pero eso fortaleció mucho la relación con mis hijos. Entonces, que este tiempo que estamos pasando puertas adentro sirva para fortalecer nuestra familia, sirva para hacer cosas que antes no hacíamos en nuestra familia. Manoah y su mujer fueron personas probadas. Ellos dos tenían un gran problema, no podían tener hijos. El fuego quizás a veces en la antigüedad no poder tener hijos era una humillación. ¿Sí? Lo ves en innumerables historias de la Biblia. Lo encontrás en Ana, ¿sí? Como la otra concubina, también le chuceaba porque no podía tener hijos. Y ella rogaba a Dios que le diera un hijo. Y Dios le concedió un hijo y ella incluso lo consagró antes de que nazca. Estamos hablando de Samuel. Otros nacimientos, ¿sí? El primo de Jesucristo, ¿sí? Juan el Bautista. Entonces, cada niño, vuelvo a decir, tiene un propósito, y lo creo firmemente. Que son diferentes, piensan diferentes, sí. Que nosotros tenemos que tratar de guiarlos, sí. Pero está en nosotros la responsabilidad de poder guiarlos correctamente dentro de todas nuestras fuerzas que nos queden. Yo suelo decir que ellos no pidieron venir al mundo, nosotros fuimos los que lo buscamos. Así que nosotros tenemos que darle un mundo por el cual ellos interesen luchar y vivir y cambiar. Y lo mismo se va a basar nuestra fe. Si yo le muestro una fe superflua por arriba, ellos no van a querer, y no van a, cuando sean probados en sus propias experiencias, en su fe, no van a ser firmes. Entonces, si yo tengo una fe firme, fuerte, y ellos ven eso, a mí como padre, en el día de mañana ellos van a quizás acordarse del viejo, que les retaba, que seguramente algún chirlo les daba, para llamar su atención. Pero van a decir, ¿qué fe que tenía el viejo? O van a decir, ¿cómo pudo haberse descarriado el viejo? Tus hijos, si no lo sabías, van a ser tu juez en el futuro. Así que prepárate, ¿sí? Prepárate porque ellos están viéndote en todo momento. Ellos te observan. En la casa se aprende todo lo primero, los primeros valores, y eso nadie lo va a poder suplantar. Lo que vos quieras de tus hijos se lo tenés que empezar a enseñar ahora. Si vos querés que sean hombres y mujeres de Dios, tenés que empezar ya, no cuando sean un poco más grandes. Los niños entienden todo, y yo, gracias a Dios, tengo una esposa que les explica todo perfectamente, mucho mejor que yo. Entonces, y ellos ya están sabiendo cosas que yo les tuve que aprender ya de grande. Pero los estamos preparando para el mundo. Y el desafío de padres es criarlos para el mundo, que se los va a querer comer, para que el diablo se los va a querer comer. En esta guerra que vivimos como cristianos, nuestros hijos, si no son criados, valientes, aguerridos, versados en todo lo que está pasando en el mundo exterior, ¿sí? Que se vayan enterando de todo, cuando salgan al mundo, el mundo se los come. Y la responsabilidad como padres cristianos es enseñarles a andar en el camino. Pero primero con el ejemplo. Manoah y su mujer fueron personas que sufrieron, fueron probadas, ya que no tenían hijos.
Lo encontramos en Jueces 13:3, ¿sí? Ana era estéril también, otro ejemplo. Dios se acordó de ellos, miró su aflicción y su anhelo, y fue con la noticia, porque necesitaba idear un plan para levantar un nuevo juez. Para Dios no existe la esterilidad, para Dios no hay nada imposible. Él es el dador de vida, pero cada nacimiento milagroso que está registrado en la Biblia tuvo un propósito, y cada nacimiento siempre tiene un propósito. Esa persona que viene al mundo tiene algo que cumplir en los planes de Dios. Fue el nacimiento de Sansón para Manoa y su esposa como un premio a su fe, a creer. Notamos que enseguida, cuando la mujer le cuenta, Manoa enseguida ora a Jehová. Ora a Jehová. Está bien, recibimos esto que nos estás dando, pero necesitamos guía. Porque no sabemos cómo criar a un hijo. Y si vos te estás enfrentando por primera vez a la paternidad, te voy a dar ese pequeño secreto que ya lo dije. Preguntale a Dios, Él te va a saber guiar. Y después, obviamente, aprovechar las experiencias de las personas mayores que ya criaron. Hablar con los abuelos, hablar con personas que ya fueron y que ya son abuelos incluso. Es buena, es sabio, ser sabio eso. Utilizar la inteligencia o la experiencia del otro a nuestro bien, ¿sí? Eso es sabiduría. La familia de Manoa y su esposa era el lugar ideal para que Sansón crezca, criado, lleno de amor, lleno de respeto, y lleno de respeto a Dios y a las cosas de Dios. Dios no necesitaba que Sansón sea un hombre de renombre en el mundo. Fíjate bien que Sansón fue destinado desde antes de nacer a ser renombrado en Israel. ¿Sí? Ser reconocido en Israel. No fue una persona que anduvo, digamos, si medimos su vida correctamente, pero los padres hicieron todo lo posible por guiarlo correctamente en lo que pudieron hasta donde pudieron. Porque si lees la historia de Sansón, ves que precisamente en sus descarriadas de querer casarse con las mujeres equivocadas, estaba también, Dios usaba esas cosas a favor para que él pueda atacar a los filisteos. Es una historia muy interesante, pero Sansón fue pensado en la familia de Manoa y su esposa para que este niño crezca dentro del temor a Jehová, para que conozca a Dios. Nunca pienses que un hijo tuyo haya sido un accidente, ¿no? No existen accidentes. Si vos estás escuchando esto, tu hijo, Dios te lo envió, ¿sí? Haya venido de la manera que haya venido. Dios lo puso bajo tu cuidado porque te creó capaz de criarlo, llena del temor a Él y del amor hacia Él. Hablábamos del temor la otra vuelta, por eso te lo digo. Y nosotros los padres tenemos esa gran responsabilidad. Criar a nuestros hijos dentro del amor y el temor a Jehová. Que conozcan la salvación. La principal preocupación de Manoa era cómo crió a estos niños. Si te lo traslado ahora, es ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos la tarea? Me ha pasado con tarea de Iván precisamente, que yo no entiendo nada de inglés. Y hemos pedido ayuda a otra prima que es profesora de inglés. Y ahí más o menos, y así, preguntando. Entonces, ¿cómo criamos ahora? Podríamos decir, y muchos padres se ponen con los pelos de punta, yo no, ¿sí? Con los pelos de punta, se ríe Betty, con los pelos de punta, porque es una realidad que no estábamos preparados, lo que estamos viviendo. En esta semana orábamos por el aprendizaje en las casas. También uno de los devocionales era
Y la verdad que vino muy bien, porque nosotros como padres tenemos que aprender nuevamente a enseñarle a nuestros hijos. Tomar esa tarea, que Betty a veces me recrimina y me dice, tendrías que ocuparte un poco más. Entonces Tatu es como que yo soy el maestro de Tatu, el único, porque hasta ahí llego a mi nivel. Ya con el que está en la secundaria no llego. Entonces nos estamos enfrentando como padres a un nuevo desafío. Pero podemos aprovechar este nuevo desafío para inculcarles los valores cristianos también dentro de todo lo que le está enseñando el sistema de la educación. Entonces ya no están simplemente que ellos mandan o como serían las aulas que mandan y les hacen copiar y repetir como loros, sino que nosotros podemos incluso dialogar y enseñarles las cosas como verdaderamente son, ya con nuestra impronta cristiana. Tenemos una gran herramienta en casa hoy día con esto, ¿sí? Y enseñarles bien la respuesta que Dios dio, ¿sí?, a la pregunta de Manoa, porque el ángel volvió a aparecer, si seguís el relato, y les dijo sencillamente, debías ser educado para poder renunciar a ciertas prácticas. Le nombra que no tomes vino, que no tomes sidra, que no tome nada derivado de la vid, no se tenía que cortar el pelo, porque era nazareo, era una persona, nazareo es una persona consagrada a Dios desde su nacimiento para siempre. Era de Dios y era para Dios, para el servicio de Él, nada más. En ese servicio surge la fuerza descomunal de Sansón. ¿Sí? Sansón no perdió la fuerza cuando le cortaron los pelos. Sansón perdió la fuerza, si la amo fino, cuando se alejó de Dios, cuando creyó en su corazón que él era el que tenía la fuerza y no que la fuerza venía de Dios. Cuando se rompió la relación entre Sansón y Dios, ahí él perdió la fuerza. Cuando los valores que los padres le enseñaron, él se los olvidó, ahí se perdió la fuerza de Sansón. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande, no se apartará de él. Eso dice la Biblia. Nosotros como padres tenemos esa promesa y es nuestro desafío instruirlo. Instruirlo, enseñarle, explicarle. No solamente hacerle repetir versículos bíblicos, sino explicarle sobre la salvación, explicarle correctamente el sacrificio de Jesús, que su fe desde ahora empieza a ser fuerte con Jesucristo, que no sea nomás Jesucristo porque está Navidad y nació y Pascua porque murió, sino que Jesucristo está vivo y quiere una relación con ellos. Y ellos ven la relación que vos tenés con Dios. Entonces ahí también tenemos la responsabilidad porque ellos también están viendo mi relación con Dios. En casa es donde yo transmito, yo enseño. En casa es donde yo digo no a las drogas. Es en casa donde yo le digo no a las borracheras, ¿sí?, al sexo mal habido. Es en casa. En casa donde yo les enseño los parámetros justos y necesarios de la vida. Donde también les muestro lo que puede ocasionar. No solamente prohibirles, sino explicarles, porque los niños de hoy día no se bastan como nos contentábamos nosotros con el porque lo dije yo que me decía mi mamá y quizás me daba un cachetazo. Y nos teníamos que conformar con eso. No, ellos reformulan y te repreguntan. Entonces, es ahí donde necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder explicarles a que ellos entiendan las cosas como Dios quiere. Si dejamos que otros, escuelas, psicólogos, maestros de otros lados, les enseñen, les van a enseñar nomás lo que el mundo quiere enseñar y no conforme a los planes de Dios. La responsabilidad es nuestra. La educación comienza por casa, de donde nunca se tuvo que haber ido la educación.
Un niño no es mal educado porque en la escuela no le enseñan a ser educado. Un niño es mal educado porque su padre es un mal educado o su madre no respeta y es una mal educada. Porque sus hermanos también son mal educados. Todo comienza por casa. Así que tenedlo presente. Pero los padres de Samson, Manoa y su esposa fueron obedientes y entregaron su hijo a Dios. Seguramente hicieron todo el ritual cuando nació el niño, lo fueron a presentar incluso al tabernáculo, no estaba al templo, ¿sí? Y habrán hecho el ritual para presentar a los primogénitos. Pero ellos gobernaron bien su casa. Fueron buenos padres porque gobernaron bien. Le enseñaron a su hijo a andar en los caminos de Dios. También viene en mi memoria 2 Timoteo, cuando Pablo le dice, 2 Timoteo 3, les voy a leer, le dice a Timoteo: Segunda Timoteo 3:15, le dice Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación y por la fe que es en Cristo Jesús. Esto le decía Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Pero, hablando de Manoa y su esposa, sabemos que enseñaron a Samson a seguir las leyes de Jehová, ¿sí? Que enseñaron el temor a Jehová, que le enseñaron a vivir correctamente, que anduvieron en los caminos de la fe, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Samson figura en Hebreos 11, aparece su nombre, su nombre como hombre de la fe. Si bien él tuvo la fe de creer en Jehová y la fe de creer en el último momento de reconocer que él tenía la fuerza proveniente de Dios cuando oró a Jehová ya cuando estaba ciego y tiró las columnas del templo a Baal. Apareció en la galería de los héroes de la fe, pero yo creo que si apareció ahí fue gracias a que los padres le enseñaron el camino correcto, el camino del temor a Dios. Es nuestra responsabilidad como padres ser también, incluso como Manoa y su señora, agradecidos, porque ellos fueron agradecidos a Jehová. Les contestó quizás una pequeña oración que ellos hayan hecho porque no podían tener un hijo y Dios se lo dio. Y no solo que Dios se lo dio, sino que le dio flor de hombre, flor de hijo, que fue un héroe dentro del pueblo de Israel. Entonces también sé agradecido con Dios por el hijo que te dio. Bendecí a tu hijo. Orá por él, soltá palabras sobre él, sobre ella. Allaná un poco con oración su camino en el futuro. Allanalo y cubrilo. Yo oro por mis hijos por el momento que ellos sean salvos.